nuestra serie. ¿Cómo se llamaba la serie? A mí se me olvida de repente. Sirviendo a Dios con alegría, ¿verdad? Sirviendo a Dios con alegría. Eso es muy importante. Con alegría, ¿verdad? Tenemos que hacerlo con entusiasmo, ¿verdad? Con alegría en el corazón, sin importar las circunstancias. Hoy día vamos a tratar de un tema que se llama, he puesto yo por título, ¿a quién servimos? Esa es la pregunta. ¿A quién servimos? Porque si hablamos de servir a Dios con alegría, estamos identificando que a Dios, pero hay una pregunta que debemos hacernos realmente. ¿A quién estamos sirviendo? Y para poder entender un poquito más, vamos a leer nuestro texto base, que está en Efesios capítulo 6, versículo 6. Efesios 6, versículo 6, dice así: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Leámoslo de nuevo. Efesios 6:6 dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu hermosa palabra, que escrita hace miles de años, Señor, hoy día es vida en nuestros corazones. Señor, aquí estamos delante de ti para recibirla, Señor, lo hacemos con alegría. Señor, disponemos en el corazón el ser moldeados por tu palabra, Señor. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, Señor, para ser exhortados. Señor, háblanos, Señor. Estamos atentos a tu voz. Usa mi vida también, Señor, para compartir con mis hermanos tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. No sirviendo al ojo. Entonces, la enseñanza de hoy día tiene como título una pregunta: ¿a quién servimos? Hágase usted a sí mismo esa pregunta: ¿a quién estoy sirviendo? ¿A quién estoy sirviendo? Probablemente nuestra respuesta inmediata va a ser, bueno, ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Esa va a ser nuestra respuesta, la más fácil, ¿verdad? Eh, y esta respuesta es una buena respuesta, pero debemos nosotros asegurarnos, ¿verdad? Y asegurarnos con sinceridad. ¿Sabe usted lo que es la sinceridad, verdad? ¿Alguna vez se ha mentido a usted mismo, verdad? ¿Sí o no? Bueno, a veces yo me miro y digo, uy, estoy más flaco, ¿verdad? Y Solán me mira, ¿verdad? Me sale acá una joroba donde yo entro la panza, ¿verdad? Debemos nosotros hacernos esta pregunta con sinceridad, ¿verdad? No nos mintamos a nosotros mismos, ¿verdad? Eh, Nuestro servicio a Dios, ¿verdad? Perdón, debe ser completamente para Él, ¿verdad? Y debemos ser sinceros en eso, ¿verdad? Y también debemos hacerlo con la correcta intención, porque podríamos estar sirviendo a Dios, ¿verdad? Completamente enfocados a Dios, pero tal vez lo hacemos con una intención que no corresponde. Son dos preguntas ahí importantes de poder hacer, ¿verdad? Yo a veces me veo ahí eh, sirviendo al Señor y de repente me doy cuenta que a lo mejor la intención por lo cual estoy orando, por lo cual estoy haciendo algo para Dios, no es la correcta. Lo vamos a aprender hoy día, ¿verdad? Entonces, comprender y hacer todo lo anterior bíblicamente nos llevará entonces a la condición de estar sirviendo a Dios con alegría, porque lo vamos a hacer conforme a la voluntad de Dios, y no con tristeza y con pesar. ¿Sí? Yo le he enseñado bueno, la palabra del Señor nos enseña que a Dios no le podemos servir a nuestra manera. No existe esa posibilidad en la Biblia, ¿verdad? No está dentro de los parámetros del Señor, no está dentro de lo que Dios espera, que usted y yo sirvamos a Dios más o menos como yo creo, ¿verdad? Hay gente que dice, yo creo en Dios, pero lo hago a mi manera, ¿verdad? Pero eso es un grave error porque Dios ya ha establecido todo. En la palabra de Dios está todo lo que Dios espera que usted y yo hagamos para cumplir, ¿verdad?, el mandato de adoración que tenemos en nuestro corazón. De hecho, tú y yo fuimos creados con ese propósito de adorarlo, de servirlo, y lo queremos hacer con alegría. Y para eso está la palabra del Señor, para que podamos hacerlo con alegría. ¿Cómo se sentiría usted de trabajar, ¿verdad? En desempeñar su trabajo y usted esforzarse a hacer las cosas más o menos como usted cree, ¿verdad? Y resulta que su jefe o la empresa quería que usted hiciera completamente contrario el trabajo como usted lo está haciendo.
Y le van a decir de repente, ¿sabes qué? Gracias por tu voluntad, eres muy empeñoso, pero no estás haciendo las cosas como nosotros queremos. ¿Cómo se va a sentir usted? ¿Le va a dar alegría eso, no? No lo va, ¿verdad? Porque había una buena intención, voluntarioso, pero no se preocupó usted de investigar cómo la empresa quería que hiciera eso, ¿verdad? ¿Te imaginas, Johnny, que tú cortas ahí las cosas con la máquina que me contabas como tú quieres, ¿verdad? Y la empresa tiene un protocolo, hay una orden de pedido, todo tal cual como debe ser. Entonces debemos nosotros hacer las cosas para Dios como Él lo estipuló, para que lo podamos hacer con alegría, ¿verdad? Y podamos presentarnos delante del Señor como un obrero aprobado, así bien, ¿verdad? Un bono para el hermano, ¿verdad? Johnny hizo bien su trabajo. Amén, ¿verdad? Reciba ahí el bono. Entonces, para ir introduciéndonos en la respuesta sincera, recuerde que debemos ser muy sinceros en esto, ¿verdad? Para poder introducirnos en la respuesta sincera a esta pregunta, veamos nuestra realidad, ¿verdad? Vámonos a la realidad, ¿verdad? Preguntas, aquí que usted no me responda nada, usted simplemente ahí delante del Señor con sinceridad. ¿Estás aquí o está conectado usted ahí en su casa por obligación? Esa es una pregunta, ¿verdad? ¿Estamos sirviendo a Dios al ojo, ¿verdad? Es lo que nos vamos a aprender hoy día. ¿Estás aquí por obligación? ¿Hay otras cosas que te entusiasman más que estar un domingo en la mañana en la iglesia? Hay una pregunta también, ¿verdad? Tal vez estás aquí por miedo a que Dios te envíe un castigo, ¿verdad? Y vimos que el hermano Rubén, Dios lo probó, entonces dije, me voy, ¿verdad? Y me pongo cristiano, ¿verdad? Porque no quiero que Dios me mande castigos. Tal vez vienes siempre, pero lo haces por una costumbre. Ahí son preguntas, ¿verdad? Entonces, todo esto son preguntas, ¿eh? Vienes tal vez porque ya llevas muchas semanas sin venir, entonces ya hay que venir, ¿verdad? Tal vez alguno vino hoy día porque ya no tuvo nada más que hacer, ¿verdad? Lavó, planchó, regó, podó, visitó, recibió, fue a la feria. Ya no hay nada más que pueda hacer. Entonces, voy a la casa del Señor, ¿verdad? Sientes que tu vida allá afuera es tan mala que venir acá te calma la conciencia. O sea, afuera eres un diablo y acá eres un santo, ¿verdad? Entonces, estar acá, en cierta manera, te da paz. ¿Sabías tú que los narcotraficantes, luego de hacer sus negocios, ¿verdad? Había algo que se caracterizaba en ellos. ¿Sabes lo que es? Que cada vez que ellos, por ejemplo, asesinaban mucha gente por las cosas, las tranzas que hacían por la droga, inmediatamente ellos, con todo el dinero que obtenían, que era mucho dinero, ¿saben lo que hacían? Construían viviendas, ¿verdad? Ayudaban a los pobres, ¿verdad? En Colombia hay poblados completos, ¿verdad? Muy bonitos, que han sido levantados por los traficantes, ¿verdad? Incluso existe un concepto que son los narcopastores. ¿Ha escuchado eso, no? Que son pastores, no que sean traficantes los pastores, tal vez algunos por ahí, ¿verdad? Pero son pastores que reciben ayuda de los narcotraficantes, ¿verdad? Grandes cantidades, estamos hablando de mega iglesias. Y en cierto, eso está mal, por supuesto, ¿verdad? Pero a lo que voy es que esas personas, luego de cometer todo el delito que conlleva el mover la droga, porque no es solamente vender la droga, ¿verdad? Sino que asesinatos, quitadas y todo lo demás, inmediatamente esa gente, su conciencia los mueve a la caridad. ¿Sí? Entonces probablemente muchos cristianos están domingo a domingo, ¿verdad? No digo que sea usted, yo hago la pregunta abierta, pero domingo a domingo están en las iglesias movidos por su mala conciencia, ¿verdad? Porque afuera son unos diablos o diablas, pero acá en cierta manera se blanquean un poquito más. Discúlpeme si ofendo con estas palabras, pero no es mi intención, ¿verdad? Tal vez te congregas porque tienes una necesidad espiritual de conocer más al Señor y este es el lugar donde inicias cada semana tu búsqueda espiritual, ¿verdad? También puede ser una de las razones por la cual estamos hoy día acá o sirviendo al Señor. Recuerde que el tema es ¿a quién estamos sirviendo? Y acá es ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué lo estamos haciendo? Bueno, mientras tus respuestas
Mientras tu respuesta sea sincera, es válida como respuesta, ¿verdad? Si tú eres sincero en esta mañana, tienes una respuesta válida. Pero esto no significa que estés bien delante de Dios, ¿verdad? Porque la sinceridad es una cosa y que eso sea acorde a lo que Dios quiera es otra cosa, ¿verdad? Entonces es muy importante que podamos tener claridad de cuál es nuestra motivación por la cual servimos acá. Tal vez yo estoy hoy día aquí, ¿verdad? Cada domingo porque me gusta estar acá adelante, ¿verdad? Me gusta hablar en público, que la gente me escuche. Quiero enriquecerme con el dinero de las personas, ¿verdad? Como pastor. Y puede ser una motivación también, ¿verdad? Y créanme que es la motivación de muchos falsos pastores, ¿verdad? Pero la pregunta es para todos nosotros, ¿cuál es la razón que nos motiva estar en esta mañana aquí conectados, ¿verdad? Alguno cada vez ni se motivó, ¿verdad? Eso ya es otro tema, pero ¿cuál es la razón? Entonces es muy importante que podamos ser muy sinceros hoy día delante del Señor, ¿verdad? No conmigo, delante del Señor, para poder entender esto. Entonces leíamos en Efesios 6:6 que decía, no sirviendo al ojo, ¿verdad? Como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Si quiere usted ahí subraye, no sirviendo al ojo. La frase sirviendo al ojo nos habla de una persona que presta su servicio a alguien solo cuando se le está mirando. ¿Sí? Me recuerdo en un trabajo, teníamos el gerente, ¿verdad? Venía en su auto y la secretaria lo podía ver, no me recuerdo cómo era. Parece que era por el GPS, puede ser, no sé. La cosa es que cuando venía el dueño de una empresa grande, ¿verdad? Venía cada cierto tiempo, ¿verdad? Ella lo veía que venía en dirección y comenzaba todo, era todo ¿verdad? Ordenando los puestos, ¿verdad? Apretándose la corbata, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Era toda una cosa, ¿verdad? Que se hacía, le preparaban su periódico, unas manzanitas en cuadritos que le gustaban ver, todo. Y todos teníamos que estar en nuestros puestos trabajando, ¿verdad? Y nos decían, no importa, toma el teléfono y mueve la cabeza, así, lo que sea, ¿verdad? Y el caballero cuando entraba, él no miraba a nadie prácticamente, ¿verdad? Pero veía que todos estábamos en orden, trabajando, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos lo que significa trabajar al ojo, ¿verdad? Al ojo. De ahí que existen los supervisores, ¿verdad? Que supervisan, que tienen una supervista sobre todas las personas, ¿verdad? Y están ahí, ¿verdad? En las faenas es muy común que el jefe esté en una zona alta, ¿verdad? Mirando el área de producción, ¿verdad? Como todos están ahí, ¿verdad? Me recuerdo en una oportunidad por mi trabajo, que es tecnología, que nos pedían, creo que contigo fue, no, ya no me acuerdo, pero una empresa era que querían ver cuánto tiempo la gente destinaba al break, ¿verdad? Entonces, habían algunos que se iban a dormir al baño, otros se iban a conversar, ¿verdad? Entonces, ellos tenían ¿cómo se llama? Unas credenciales, ¿verdad? Que tenían un RFID, que es una señal, ¿verdad? Entonces pusimos unos pórticos en distintos lugares. Entonces, cada vez que la gente estaba ahí, ¿verdad? Sonaba al supervisor que ya llevaba más de 5 minutos, ¿verdad? Y con eso comenzaron a mejorar la producción, ¿verdad? Yo en mi trabajo, de hecho, tengo un sistema que permite la certificación del trabajo en terreno, ¿verdad? Entonces, ahí nos tienen, pero apretaditos, ¿verdad? Entonces, la frase sirviendo al ojo nos habla de persona que presta un servicio a alguien solo cuando esa persona lo está viendo. Servir al ojo, ¿verdad? Usted no trabaja al ojo, ¿verdad? Usted trabaja por una necesidad. Toda persona cristiana, por más nuevo que sea, comprende que Dios tiene una capacidad que es poder vernos en cualquier momento, ¿no? Usted sabe eso, ¿no? ¿O será que Dios cuando está ahí, está la iglesia allá en Texas adorando, el Señor está allá en Texas, ¿verdad? Recibiendo. Ah, Padre Hurtado acá, ¿verdad? Ay, la China, ¿verdad? No, ¿verdad? Dios tiene esa capacidad de estar en todo lugar, de poder poner atención, de poder mirar. Tiene puestos sus ojos sobre todos, ¿verdad? Incluso hasta sobre los pecadores, ¿verdad? No solamente sobre sus hijos. Dios tiene control absoluto. Entonces, toda persona cristiana, por más nuevo que sea, comprende este atributo de Dios, que es su omnisciencia, su omnipresencia. Por lo tanto, si decimos servir a Dios, que nos ve en todo momento, nuestro servicio a Él
debería ser una cosa tremenda, ¿no? Usted debería venir desde saliendo de su casa sabiendo que los ojos del Señor están ahí, ¿verdad? Entonces usted viene procurando la paz, ¿verdad? Con el chofer de la micro, procurando la paz con su familia, ¿verdad? Concentrados, ¿verdad? En adorar al Señor, ¿verdad? Todos ahí contentos, ¿verdad? Puesto nuestro pensamiento completamente en el Señor. Muchas veces cuando estamos en la iglesia, ¿verdad? Es una gran lucha que tenemos todos, ¿verdad? Y yo los puedo ver, pero yo también tengo estas luchas en poder poner toda mi atención en las cosas del Señor, ¿verdad? Y no divagar tal vez en otras cosas, ¿verdad? Irán a subir las papas esta semana. Uy, se está tan caro el limón, voy a dejar. Mm. Uy, se viene la temporada de piscina. ¿Tengo traje de baño o no tengo? Te adoramos. Y como que estamos ahí, ¿verdad? O empezamos a distraernos, ¿verdad? Oh, qué lindas las plantitas. Oh, qué linda la estufa, parece un chinito, ¿verdad? Y empezamos nos vamos, ¿verdad? En el pensamiento y ¿sabe lo que sucede ahí? Dejamos de adorar a Dios, ¿verdad? Y es una lucha que tenemos, pero que usted debe tener control. Por eso la Biblia nos llama a tener el dominio propio, ¿verdad? No se distraiga con nada, ¿verdad? Si el sonido se acopló, si pasó alguna cosa, si se apagó la letra, usted tiene que seguir adorando al Señor ahí como sea, ¿verdad? Hoy día los cristianos estamos muy acostumbrados, ¿verdad? A tanta tecnología, ¿verdad? Pero antiguamente, ¿se acuerda, hermana Juanita, que antes no había nada? Pues, ¿verdad? No había proyección, no había. El himnario era como lo máximo, ¿verdad? Eso ya era lo máximo, ¿verdad? Pero hoy día nosotros ya dependemos de mucho para poder servir a Dios con alegría, ¿verdad? Basta que algo no te acomode y ya pierdes esa alegría hacia el Señor, ¿verdad? Porque tu servicio a Dios está basado no en la palabra del Señor, sino que en tus emociones, ¿verdad? En lo que a ti te gusta, ¿verdad? En tu ego incluso, ¿verdad? Porque piensas que la adoración es para ti. Había una hermana que le decía al pastor, pastor, no me gustó la alabanza de hoy día. El pastor le decía, qué bueno que no le gustó porque no era para usted, ¿verdad? Era para el Señor. Pero vivimos constantemente sirviendo a Dios, pero girando en torno a nosotros. Por eso es importante que salgamos del centro, ¿verdad? Y dejemos que el Señor sea el centro de nuestras vidas. Y le sirvamos con alegría, ¿verdad? Entonces, toda persona cristiana comprende este principio de que Dios está en todo lugar, que todo lo ve, ¿verdad? Y por lo tanto, si decimos servir a Dios, que nos ve en todo momento, nuestro servicio a Dios debería ser una cosa tremenda, ¿verdad? Tremenda, porque ya en todo momento no voy ni a pestañear, ¿verdad? Cuando usted ve una película que le gusta, cuando usted hace algo que le gusta, un partido de fútbol, usted está ahí, ¿verdad? Sale, 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 corre, corre, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Usted atento, ¿verdad? Y no pestañea, ¿verdad? Nada, ¿verdad? Y se aguanta hasta el pipí, pero no deja de ver lo que... ¿Es así o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Sí, no, no, yo no estoy bromeando. Entonces, ¿por qué cuando servimos a Dios pareciera que pudiéramos tener muchas licencias, ¿verdad? Entonces, acá es uno de los grandes problemas, ¿verdad? En los cristianos de todo el mundo, ¿verdad? Son muchos los cristianos que se esfuerzan por servir a Dios, pero no lo hacen ante sus ojos. No sirven a Dios, no sirven a Dios, o sea, dicen servir a Dios, pero no lo hacen presentándose delante de los ojos del Señor, ¿verdad? Sino que buscan la aprobación de los ojos de quién? De los hombres, como decía el texto en Efesios, ¿verdad? No sirviendo al ojo, ¿verdad? Para comprender mejor esto, vamos a leer ahora el contexto del capítulo 6, no nos vamos a ir muy atrás, ¿verdad? En el principio de este capítulo 6 de Efesios nos habla acerca de la obediencia. Es el contexto, la obediencia, y le habla a los hijos. Le dice, hijos, obedezcan a sus padres, ¿verdad? Y aquí se menciona uno de los primeros mandamientos con promesas, ¿verdad? Que dice, honra a tu padre y tu madre para que te vaya bien, ¿verdad? Y tus días sean alargados, ¿verdad? Eso es lo primero, la obediencia. Ya en el versículo 5 nos enseña sobre la obediencia de los trabajadores. ¿Con quiénes? Con sus empleadores, ¿verdad? Con tu jefe.
Entonces, ahí está el contexto. Dice Efesios 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. ¿Sí? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. O sea, ahí ya nos da un parámetro, ¿verdad? Esa es la actitud correcta como se debe servir a tu jefe, ¿verdad? En tu trabajo, y dice como a Cristo. O sea, eso es lo que también Dios espera de nosotros. Y luego el versículo 6 dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. La ordenanza que da Dios en relación a nuestra responsabilidad y desempeño laboral en nuestro trabajo seculares son el reflejo también de nuestro servicio a Dios, ¿verdad? Si tú eres un buen trabajador, es porque también estás siendo probablemente un buen cristiano, ¿verdad? Recordemos que todo para Dios debe ser en orden. Todo para Dios debe, hablamos del orden de Dios en una serie completa, ¿verdad? Por lo tanto, podemos entender esto. Ser buenos servidores en las cosas espirituales y malos servidores en nuestras responsabilidades laborales es algo bueno o malo. Es algo malo, ¿verdad? Eh, Algo malo sucede aquí, ¿verdad? Que no va a dejar fluir la bendición de Dios. O sea, si tú eres un buen servidor en la iglesia y un mal servidor en tus responsabilidades, algo está mal, ¿verdad? Hay un desorden. No puedes ser un excelente trabajador en tu empresa y ser un pésimo servidor en las cosas del Señor, aunque eso se da bastante, ¿verdad? Que la gente es muy comprometida en su trabajo, ¿verdad? Ahí están siempre, ¿verdad? Fieles, ¿verdad? Los mejores, pero en las cosas del Señor, como decimos en Chile, guateamos, ¿verdad? Un término acá en Chile. Hay algo mal en el orden de las prioridades. Por eso tiene que haber ahora un equilibrio, ¿verdad? Se tienen que cumplir ambas condiciones. Los cristianos debemos esforzarnos por ser un buen ejemplo en todo, ¿verdad? Y tenemos que comenzar a trabajar en ello. Debemos comenzar nosotros a esforzarnos y comenzar a trabajar en todo eso. Cuando nos exhorta a servir al ojo, se está refiriendo a quién, al ojo de quién. ¿De quién será acá el ojo? ¿Del? ¿Del perro? El ojo de los hombres, ¿verdad? De los hombres, ¿verdad? Cuando te acercas a Dios por el hecho de que alguna persona te está mirando tu servicio, entonces eso es un servicio a Dios, pero es al ojo, ¿verdad? Pero no es el ojo de Dios, sino que es el ojo de los hombres, ¿verdad? Para que esto sea más claro, entonces lo explicamos de la siguiente forma. Oro para que los demás me vean que soy más espiritual, ¿verdad? Entonces, normalmente voy a estar diciéndolo, ¿verdad? La gente que dice que ora mucho son los que en realidad tal vez lo hacen, pero lo hacen de una manera religiosa, ¿verdad? O tal vez ni lo hacen. Pero si tú oras para que los demás te vean que tú eres más espiritual, eso está mal, ¿verdad? Mejor en lo secreto, ¿verdad? Ahí delante del Señor. Tal vez vienes cada semana a la iglesia, pero lo haces para que el pastor de la iglesia, ¿verdad? O tu propia familia vean que tú vienes, ¿verdad? Voy a ir porque, para que vean, ¿verdad? Para que no me digan nunca más que yo no vengo. Vengo a la iglesia porque es parte del requisito para poder hacer algo acá, ¿verdad? A lo mejor los que tocan el instrumento, los voy a tomar como ejemplo, ¿verdad? Entonces, les gusta mucho el instrumento, pero para poder tocar el instrumento tienen que venir a la iglesia, tienen que estar en el estudio bíblico, etcétera. Entonces, lo hacen por eso, ¿verdad? Y créanme que es muy común. Es muy común eso, ¿verdad? Em, yo he conocido gente, ¿verdad? Músicos de la iglesia que van solamente por la música. En una oportunidad, en un congreso no era un congreso, era una predicación que tuve con gente relacionada a la música cristiana. Y yo partí la predicación diciéndole, quiero decirles algo y quiero que nos imaginemos. Ustedes, como músicos, les decía, ustedes tienen mucha imaginación y creatividad, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Gracias por ese talento, decían ellos. Amén. Ya vamos a aplicarlo entonces. Vamos a imaginarnos que Dios se nos aparece, ¿verdad? Aleluya, ¿verdad? Decían que se te aparece Dios y tú estás ahí con tu instrumento, ¿verdad? ¿Cuánto les gusta el instrumento? Amén, decían todos, ¿verdad? La batería, el teclado, ¿verdad? Cantar, ¿verdad? Aleluya.
y se te aparece Dios, ¿verdad? Y está ahí frente a tú y te dice, ya no me cantes más. Sígueme, sírveme, pero guárdate el instrumento, ¿verdad? Y ya no, y no hay que tocar más nunca más, ¿verdad? Ahora vas a hacer otras cosas, ¿verdad? Vas a ser evangelista, ¿verdad? Misionero, no vas a tocar el instrumento, ya guárdate, me tienes aburrido con tu instrumento, ¿verdad? Y Dios te dice eso. La cara de esas personas era así. Se les salió la... Se quedaron pensando, ¿verdad? Y yo le decía, el problema es que muchas veces amamos más la música que a Dios, ¿verdad? Entonces tú sirves al Dios de la música y no al Dios Todopoderoso, porque el Dios Todopoderoso no necesita tu instrumento, ¿verdad? Fíjate que todo lo que nosotros tenemos acá, estos parlantes, ¿para quién son los parlantes? ¿Son para el Señor? ¿Para quién son? Sinceramente, seamos sinceros. Para que ustedes escuchen más bonito, ¿verdad? El efecto, la mesa, las cosas. Todo eso no es para el Señor. Eso es para nosotros, ¿verdad? La silla, todo esto que está acá, ¿es para quién? Para usted. O sea, usted lo van a usar. Lo hacemos para el Señor. Usted entiende eso, ¿verdad? Todo es para el Señor, pero en realidad los que nos beneficiamos somos nosotros mismos, ¿verdad? Cuando usted adora al Señor, cuando usted exalta el nombre del Señor, Dios no es que Dios le crece el ego de Dios y Dios empieza así como a crecer, ¿verdad? No, Dios sigue siendo el mismo Dios, Él sigue siendo todopoderoso, pero nosotros recibimos bendición de parte de Dios. Cuando le adoramos sinceramente, ¿verdad? Pero Dios no necesita nuestra adoración. Una vez en una iglesia me recuerdo que había en una vigilia, ¿verdad? Entró un señor, esto me ¿verdad? Y decía, el Señor está llorando afuera, ¿verdad? Y hizo toda una historia, ¿verdad? Y el Señor está afuera. Bueno, yo no entendí lo que él quería decir, pero en realidad, finalmente la gente se puso a llorar porque pensaban que Jesús estaba muy triste afuera porque no le adorábamos. Como que estaba llorando, ¿verdad? Y bueno, al final él decía Jesús va pasando y hacía como todo y las emociones salieron ahí, ¿verdad? Pero a lo que voy es que Dios no necesita tu adoración. No es que Dios nos da la oportunidad para que le adoremos, para que cumplamos el propósito que tenemos de adorarlo. Pero si tú no le adoras, la oportunidad, ¿quién la pierde? ¿Dios o tú? Yo, ¿verdad? Yo no voy a ser parte de la adoración. Dios tiene millares de ángeles, querubines que le adoran, ¿verdad? Hay iglesias en el mundo entero, ¿verdad? En donde hay gente que está, pero en este momento están ahí postrados, ¿verdad? Y hay gente que le adora al Señor, ¿verdad? Y nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo. Pero no piensas tú que es porque tú lo haces, ¿verdad? La gloria de Dios se mueve más. No, ¿verdad? No hay que confundirse. Ahí le estamos quitando la gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, vengo a la iglesia porque es parte del requisito para poder hacer algo acá y por eso vengo. Eso está mal, ¿verdad? Ya no está sirviendo a Dios de una manera correcta, ¿verdad? Entonces, todo lo anterior está dentro del concepto que se conoce como religiosidad, ¿ok? Del griego deisidaion, que les he hablado tantas veces, ¿verdad? Religiosidad. Religiosidad significa muy supersticioso, ¿verdad? Que es alguien, el religioso es alguien que le atribuye a lo externo algo glorioso, ¿verdad? Entonces le van a dar mucho énfasis a tu peinado, a tu vestimenta, no tiene que ser decoroso por lo demás, pero se le da más énfasis a todas esas cosas externas, ¿verdad? Si canto más fuerte, si aplaudo más fuerte, si hago esto más fuerte. Y todo es externo, pero nada en el corazón. Entonces cuando nosotros comenzamos a servir a Dios por agradar a los hombres, para que me vean, para tener la aprobación de los hombres, entonces nos transformamos en religiosos. Y justamente es la religiosidad lo que Dios no quiere delante de su presencia. Mire, usted lee el Evangelio y se va a dar cuenta que Dios no tuvo problema con las prostitutas, con los ladrones, con los leprosos, con los peores, ¿verdad? Los malos, los pecadores. Ahí estaba Jesús relacionándose día a día con todos ellos. Eran parte de sus discípulos, ¿verdad? Pero con los que sí tuvo grandes problemas y conflictos fue con quienes, con los religiosos. Sepulcro flanqueado, cueva de víboras, ¿verdad? Las peores cosas, ahí, ¿verdad?
Y ahí estaba entonces Jesús con un gran problema con los religiosos, ¿verdad? Si tú eres un hijo de Dios, uno que busca al Señor verdaderamente, vas a tener problema con los religiosos. Te vas a encontrar en las iglesias con esta gente religiosa y vas a tener conflictos, ¿verdad? Porque ellos quieren someterte, ¿verdad?, a lo externo. Ellos quieren que tú sirvas como ellos al ojo, ¿verdad? Y ponte la corbata y haz aquello y haz aquello y haz esto otro, ¿verdad? Y te someten, ¿verdad? A que tú vivas y hagas las cosas como ellos quieren, ¿verdad? Normalmente cuando la gente llega a la iglesia y nosotros podemos ver que hay cosas que necesitan ser cambiadas en su vida, nosotros con mi esposa nunca nos centramos en el problema. No le hablamos, mira, tú tienes que dejar esto porque... No, no le hablamos de eso. Sí le hablamos del Evangelio. Y la palabra dice que el Espíritu Santo los convence del pecado. Y ya luego la gente comienza a ordenar su vida, comienzan a dejar las cosas malas que hacían, y eso es algo que lo hace Dios, ¿verdad? Y eso es muy bueno y es importante que lo hagamos. Pero cuando somos religiosos, tratamos de imponerle a la persona, ¿verdad? Cosas, ¿verdad? Y tienes que ir a la iglesia y te vas a sacar ese aro y te vas a sacar ese piercing y te vas a borrar ese tatuaje y te vas al ojo, ¿verdad? Pero se nos olvida que lo que Dios mira es el corazón. ¿Cómo le borra el tatuaje? Si a usted le complica. ¿Cómo le borra el tatuaje al hermano que se lo hizo antes de conocer al Señor? ¿Cómo lo hago? Porque estamos en una mente religiosa, ¿verdad? No es para que usted me llegue el próximo domingo todo tatuado, ¿verdad? Pero usted entienda lo que yo voy, ¿verdad? Usted es inteligente, ¿verdad? Bueno, en muchas iglesias es común ver personas que delante de sus pastores son de una forma y luego allá afuera son de otras, ¿verdad? Estos sirven, ¿cómo? Al ojo. Son personas que estarían muy incómodas si alguien de su entorno más cercano tuviera la confianza de conversar con su pastor, ¿verdad? Y contarle la verdadera forma que tiene de vida aquella persona, ¿verdad? Y a veces ha sucedido, ¿verdad? Ha sucedido a veces que los hijos, ¿verdad? Se les salió, ¿verdad? Y ha quedado ahí, ¿verdad? Un pastor me contaba que se encontró con una persona, ¿verdad? Ahí en la iglesia, ¿verdad? Y estaban conversando, ¿verdad? Sí, pastor, con la ayuda del Espíritu Santo y la gloriosa palabra de Dios. Y viene el niñito corriendo y grita algo, ¿verdad? Feo, ¿verdad? De sus papás, que lo que sus papás decían, ¿verdad? Era un tema político. Y quedaron de una pieza, ¿verdad? Avergonzados, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Entonces, cuando nuestra vida privada, o la verdadera vida, porque acá uno siempre va a tratar de mantenerse como más correcto, ¿verdad? Eh, se viera revelada delante de la congregación, sería tremendo, ¿no? ¿Se imaginan, por ejemplo, tuvieron la oportunidad de, vamos a proyectar todos los celulares de los hermanos, ¿verdad? Vamos a ver ahí las cosas que conversan, los historiales, ¿verdad? Y todo ahí, mientras usted adora, ¿verdad? Aparece todo eso. Y usted está ahí, ¿verdad? Adorando al Señor, ¿verdad? Las cosas que usted le dice a su vecino, a su vecina, ¿verdad? Todo eso aparece ahí, ¿verdad? ¿Cómo sería, verdad? Sería, ay, Señor, ¿verdad? Me voy de la iglesia, ¿verdad? Me voy de una iglesia no tan tecnológica, ¿verdad? Pero es porque estamos sirviendo al ojo, ¿verdad? Ahora, es muy importante esto, hermanos, y esto ya sí es así. Usted debe procurar con diligencia presentarse delante del Señor como un obrero aprobado. No podemos venir acá el domingo así como 8:30, ya. ah, Y llegó a la iglesia y aquí cantáramos no, usted tiene que prepararse, ¿verdad? Para venir a la casa del Señor. Bueno, todos los días. Pero para estar acá, que esto es como el acto más ceremonial, por llamarlo así, nosotros debemos prepararnos, ¿verdad? No podemos venir así como a la buena de Dios, como decimos acá en Chile, ¿verdad? Usted en la noche debe orar, Señor. Gracias porque tengo salud, mañana voy a poder estar en tu casa, anhelo estar ahí, Señor, con mis hermanos. Señor, perdona mis pecados, límpiame, Señor, ¿verdad? Y no que usted esté en la última alabanza ya así como, ay, sí. Y todo lo anterior no entendió nada, ¿verdad? Y perdió esa oportunidad de alabar a Dios, ¿verdad? Porque estamos sirviendo
al ojo, ¿verdad? Pero delante del Señor no nos podemos esconder, ¿no? A no ser que usted sea demasiado hipócrita y tenga esa capacidad de hacer. Pero hay gente que es así, ¿eh? Hay gente que es mala. Ricardo Arjona, usted conoce a Ricardo Arjona, ¿verdad? Bueno, que a mí no me gusta para nada sus estilos. Eh, Hacía una canción, ¿verdad? Que en el colegio me recuerdo que la tuve que, en castellano ahí, ver, que hablaba de la señora no sé cuánto que iba a la iglesia todos los domingos y le rompía, ¿verdad? Pinchaba las pelotas de fútbol, ¿verdad? Y él decía algo así, no, yo no me recuerdo ya a la altura de la frase, pero si hay algún fan de Arjona seguramente lo va a conocer. Pero eso decía él, ¿verdad? Una señora muy religiosa, pero mala, ¿verdad? Y es muy común que la señora que más va a la iglesia en el barrio es la más mala de la cuadra, ¿verdad? La más chismosa, el vecino más mala onda, ¿verdad? Los que más discuten, ¿verdad? Y eso no debe ser así. No debe ser así. Si tu vida es así, tienes que cambiar, ¿verdad? Porque no puede ser eso, ¿verdad? Que te apunten por cosas buenas y no cosas malas. Ahora, no vas a ser perfecto, no crea usted que yo no subo ahí flotando a mi casa, ¿verdad? Así como la gloria del Señor, no, ¿verdad? Pero tenemos que esforzarnos por tratar de ser agradables delante del Señor, ¿verdad? Por eso usted el día viernes ya debe estar pensando, ¿verdad? Viene el fin de semana, ¿verdad? Eh, Voy a preparar mi corazón para que nada me quite esa bendición de proponer, ¿verdad? A veces yo sé que es difícil, pero si tú te propones en tu corazón, Dios te va a ayudar en todo, ¿verdad? Yo ayer estaba con el azúcar, no sé, por acá arriba, ¿verdad? Estaba muy, muy, muy mal, ¿verdad? Me sentía muy mal, así mal, 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 mal. Estoy ahí tratando de ordenar toda la alimentación y yo decía, Señor, yo quiero estar en tu casa, quiero predicar, pero ayúdame porque ya no sé qué más puedo hacer, aparte de ya comenzar a ordenar toda mi alimentación. Y bueno, me acosté y desperté, ¿verdad? Ya bien. Entonces, cada domingo el Señor ha permitido que podamos estar acá, a pesar de las situaciones, los problemas, las circunstancias, ¿verdad? Todo Dios lo ordena para que podamos estar sirviéndole, pero tú debes proponer en tu corazón servir a Dios, ¿verdad? Proponer, eso es, proponer, ¿verdad? Y luego Dios te va a dar la posibilidad para que tú puedas servirle y lo hagas con alegría, ¿verdad? Amén. Aprovecha esa oportunidad. Fíjate que estando ahora en los hospitales, yo veía mucha gente que anhela estar un un día, ¿verdad? O por último que le llegara una señal, pero no, ni señal tienen hoy día para poder conectarse desde los hospitales, ¿verdad? Mi mamá le preguntaba a una señora que iba entrando a urgencia, Ale, ¿quiere que ore por? Sí, ore por mí. Por favor". Hay tanta necesidad de la gente, ¿verdad? Entonces, si tú tienes salud, aprovecha esta oportunidad. Porque va a llegar un momento en que Dios sí te va a dar razones verdaderas para no servirle, para que no le pueda servir, ¿verdad? Pero, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, hermano. Y esto no es para que usted se asuste, ¿verdad? Ay, Señor, líbranos de todo mal, amén. No, esto es para que usted entendamos, ¿verdad? Yo el viernes estaba con una reunión de pastores, estuvimos esta tarde con los pastores de varios países y hablábamos acerca de la santificación, de la integridad, ¿verdad? De lo que significa servir a Dios, ¿verdad? Y esto es algo serio, hermanos. Es algo serio. El sacerdote temblaba, el sumo sacerdote mientras se preparaba, se vestía para ir ese día, un día al año, para ir a adorar al tabernáculo, ese hombre temblaba, ¿verdad? Mientras se preparaba para presentarse delante de Dios. Porque una cosa mala que hubiera y ese hombre caía muerto. Hoy día eso no te va a suceder, ¿verdad? Pero nosotros somos sacerdotes delante del Señor hoy día. Podemos ministrar delante de su presencia, ¿verdad? Pero no lo hagamos ahí a la rápida, ¿verdad? Hágalo con un corazón ahí. Señor, ten compasión, ten misericordia de mi vida. Señor, vengo reverentemente delante de ti, te quiero adorar. Señor, voy a levantar mis manos, voy a hacer este esfuerzo. Para algunos puede ser hasta un esfuerzo, pero voy a levantar mis manos, voy a olvidarme de mi vergüenza, voy a olvidar y lo voy a hacer porque te quiero dar la gloria y ya no te diste cuenta cómo entraste en la presencia del Señor, ¿verdad?
Y ahí comienzas a entender tantas cosas, ¿verdad? Y te comienzas a llenar de la presencia del Señor y a lo mejor tus lágrimas caen y ya se te olvida todo lo demás y tú adoras al Señor porque es tu momento delante del Señor. ¿Amén o no? Claro que sí. Entonces no desaproveches. No te vayas después cuando ya llegue la hora, ¿verdad? De irnos y, y no pasó nada delante del... Mejor no hubieses venido, ¿verdad? Mejor no te hubieses conectado. Entonces aprovechemos cada momento, ¿verdad? Hoy día estamos hablando de lo ceremonial, de venir a la iglesia, pero tú lo puedes hacer en tu día a día. Proponte en tu corazón comenzar a santificarte para el Señor, ¿verdad? Para que sea un día a día, para que tú estés picando la cebollita ahí mientras cocinas y estés, Señor, gracias por la cebollita. Que gloria a Dios por el olor de la cebolla, ¿verdad? Gracias, Señor, ¿verdad? Y te goces, ¿verdad? En todo. Y vayas a tu trabajo alegre, ¿verdad? Aunque esté difícil la cosa, y vas a ver que el Señor va adelante, ¿verdad? Delante de ti. Es así, hermanos. Dios es fiel. Entonces, sirvámosle, ¿verdad? Entonces decíamos que es muy común que en muchas iglesias se ven personas que delante de los pastores son de una forma y luego allá afuera son de otra, ¿verdad? Y sirven a los ojos del pastor. Son personas que estarían muy incómodas si alguien cuenta la realidad. Entonces los religiosos del tiempo de Jesús eran personas que decían servir a Dios, pero no lo hacían. Y ellos eran considerados dentro de la élite de los cercanos a Dios, ¿verdad? Ellos estaban en el templo, ¿verdad? En las sinagogas, ahí estaban, ¿verdad? Tenían un estatus, ¿verdad? Había tenían ropas, vestimenta, todo que los distinguía del pueblo general y ellos eran los encargados de la adoración, de todo eso, ¿verdad? De las cosas de Dios. Pero ellos servían a los ojos de los hombres. Va a acompañarme usted a Mateo capítulo 6. Búsquelo ahí, por favor. Mateo capítulo 6, en el versículo 1 en adelante. Capítulo 6, Nuevo Testamento, versículo 1 en adelante. Dice así, aquí está Jesús y la limosna, ¿verdad? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. ¿Sí? Ahí ya está hablando al ojo, ¿verdad? Para ser visto de ellos. Esto es más que claro, al ojo, ¿verdad? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre. O sea, cuando tú haces las cosas para los hombres, no hay recompensa de parte de Dios. ¿Está claro ahí, no? Leámoslo de nuevo. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Se refiere a Dios. Versículo 2 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti. ¿Sabes lo que es eso, verdad? Así. Atentos, atentos todos. Voy a cooperar, ¿verdad? Y ahí te da una foto. Sácame una foto para subirla a mi historia de Instagram, ¿verdad? Dando limosna, ¿verdad? Aquí estoy ayudando a los pobres, ¿verdad? Bueno, esto hacían los religiosos de aquel tiempo, ¿verdad? Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. Esto estaban escuchando a Jesús, ¿eh? Para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, te está diciendo Jesús, que ya tienen su recompensa. ¿Cuál era la recompensa de ellos? Ser vistos, alabados por los hombres. Esa era su recompensa. ¿Usted quiere eso, no? ¿Usted quiere que el pastor diga, uy, qué espiritual la hermana, el hermano se pasó, Dios mío, Jesús santo? No, ¿verdad? Usted espera que el Señor le recompense. Ok, vamos bien entonces. Versículo 3. Más, cuando des tu limosna, porque hay que ayudar al necesitado, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. O sea, hay que ocultarlo, ¿verdad? Para que sea tu limosna en secreto. Pero nos gusta ayudar en público, ¿verdad? Nos gusta, si no emociona esa parte.
Pero Jesús nos enseña que debe ser todo lo contrario, ¿verdad? Y tu Padre, que está hablando de Dios, que ve en lo secreto, te recompensará ¿dónde? En lo secreto, en lo público, ¿verdad? ¿Qué es mejor? ¿Quiere usted ser recompensado por parte de Dios? ¿Quiere recompensas de Dios, no? ¿No? O sí, yo sí quiero, yo quiero las bendiciones de Dios. ¿Ah? Me encantan las bendiciones de Dios. Me emociono cuando recibo una bendición de parte de Dios y yo sé que viene de Él, yo lo glorifico y me la disfruto, ¿verdad? Y si se come, me la como, ¿verdad? Por también la bendición que se come. Entonces, seamos sinceros, ¿verdad? Bien, ahí está con la parte de ayudar a otros, al ojo, ¿verdad? Hacerlo delante de Dios. Ahora vámonos con la oración. Jesús y la oración. Capítulo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. ¿Quiénes eran los hipócritas acá? Los religiosos. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Por qué lo hacían? Ahí dice, para ser visto por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La gente, oh, dale like, like, ¿verdad? Hagámoslo viral, ¿verdad? ¿Cuánto horas, hermano? Mira, si ya quedó arrodillado para siempre, ¿verdad? Más tú, ahora le habla al cristiano, ¿verdad? Eso era lo religioso. Ahora para nosotros, digo usted, esto es para mí. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, que era un lugar que tenían los judíos, bueno, la cultura era para un lugar alto donde oraban, ¿verdad? Mas tú entra en tu aposento y cerrada la puerta, ¿verdad? No le pongas ventana, nada, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, o sea, esto es una característica, un atributo de Dios que puede ver hasta lo más íntimo, ¿verdad? Tu Padre que está en lo secreto te recompensará, ¿dónde? En público. ¿Alguna vez usted ha orado en un baño? Ahí mirando la tacita del baño, ¿verdad? Como altar, ¿verdad? Y a veces ahí, ¿verdad? En un hospital, en alguna desesperación, ¿verdad? Y usted se encierra, ¿verdad? Usted no lo hace ahí en la sala, este Señor, no, usted se va ahí calladito, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Orando, orando. ¿Y qué es lo que pasa después? Dios nos responde, ¿verdad? Y ahí está el Señor, ¿verdad? Eso es lo que debemos hacer. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y luego dice el versículo 7, luego sigue hablando de la religiosidad. Y orando no uséis repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No trates de, es que el hermano dijo, el hermano siempre cuando dice aleluya, dice aleluya, ¿verdad? Entonces usted empieza, aleluya. Y el otro dijo, santo es tu nombre, sí, gloria a Dios. Entonces dice, aleluya, santo es tu nombre, sí, gloria a Dios. Y usted comienza a agregarle cosas que por ahí escuchó, ¿verdad? Y no entendió nada, ¿verdad? Dios quiere que sea sincero delante de Él, ¿verdad? Háblale a Dios de corazón, ¿verdad? No necesitas llenar tanto. Yo a veces escucho gente que he visto por internet, ¿verdad? Gente que incluso rellena, como cuando se le va la onda, como que dicen frases así como, ¿verdad? Cuando usted siempre sabe que tiene una frase que va a repetir cada vez que su cerebro comienza a pensar en algo. Entonces hay gente en las iglesias que como no preparan nada, entonces empiezan a compartir. Y el Señor estaba así, aleluya, gloria a Dios, santo es tu nombre, en la cruz, aleluya, santo Cordero de Dios inmolado. Y dijo Jesús, santo, aleluya, gloria a Dios. Y usted no logra entender, ¿verdad? Usted no agregue palabrerías, simplemente hágalo con sus palabras sinceras. Si usted le va a decir, Señor, tú eres bueno, que usted comprenda la bondad del Señor. ¿Sí? Si usted no lo ha experimentado, a lo mejor no se ha dado cuenta, Señor, yo sé que tú eres bueno, pero quiero conocerte, Señor. Ayúdame, Señor, porque soy tan, tan malo delante de tus ojos, Señor. ¿Cuántas veces he hecho esta oración, Señor, y nunca cumplo, Señor? Perdóname, Señor, pero te quiero agradar. Ayúdame.
No sé qué hacer, ni siquiera sé cómo enfrentar estas. Y sea sincero delante de Dios, ¿verdad? No trate usted con palabrerías, ¿verdad? Ni tampoco cite la Biblia si usted no lo cree. Sea sincero delante de Dios. Eso es un principio bíblico. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dios espera el corazón contrito, dolido por el pecado significa eso, y humillado, humilde. Señor, mira mis palabras. Yo no tengo las palabras del hermano de allá que son rimbombantes esas palabras. Te lo digo con sencillez. Ni siquiera sé conjugar el verbo, pero tú me entiendes, Señor, ¿verdad? Y Dios va a estar ahí, ¿verdad? Y Dios se va a agradar. Eso es lo que yo quería, va a decir el Señor, ¿verdad? Un corazón sincero. Que lo hagas con alegría, que lo hagas de manera sincera. Quería escuchar ya dice tantas cosas que no son, ¿verdad? Entonces, por eso seamos sinceros delante del Señor. Por eso yo partí esta enseñanza diciendo, respondamos hoy día con sinceridad delante del Señor. Entonces, el versículo 7 dice, llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. A veces le oramos a Dios como si Él fuera tonto, ¿verdad? Señor, y tratamos de explicarle, ¿verdad? Es como cuando usted trata de darle una excusa a su esposa por algo que hizo mal. Y parece que mal la embarramos, decimos en Chile, ¿verdad? Entonces, a Dios con sinceridad. Sí, vaya al grano, ¿verdad? No trate usted no hable ¿cómo se dice? Cantinflanciando. No sé cómo se dice, perdóname, señor. Pero Cantinflas decía mucho y no, muchas palabras, pero no decía nada, ¿verdad? Se me fue como se decía eso. Pero es una forma de decir, ¿verdad? Para nuestro Señor es detestable aquel que desea servirle para ser visto por los hombres. No es algo que a Dios le agrade, ¿verdad? No es algo que a Dios le agrade. Este tema es muy delicado y lamentablemente es muy común, ¿verdad? Por ejemplo, lo que dicen públicamente, yo no lo voy a poner usted ahí vea qué parte toma, ¿verdad? Lo que dice públicamente y lo que ve Dios, ¿verdad? Y ahí está alguno, ¿verdad? Quiero dedicar mi talento y cantar y tocar un instrumento para servirte, oh Dios. Eterno eres tú, maravilloso Dios. Pero lo que Dios está viendo de toda esa palabrería, lo que Dios está viendo es que realmente esa persona quiere que la gente vea que bonito canta, que bien tocas y ojalá sea muy reconocido en el mundo, ¿verdad? Y me voy a ir al The Voice, ¿verdad? Y voy a hacer no, voy a cantar delante de todos, ¿verdad? Voy a decir que yo era cristiano, ¿verdad? Quiero triunfar en los medios, ¿verdad? Para llevar la palabra a Luis Miguel. Y ahí están todos confundidos, ¿verdad? Imagínense. ¿Será que Dios quiere eso? ¿Será que Dios quiere que prostituyas tu talento para ir a cantar al mundo? ¿Será eso? No, ¿verdad? Nada que ver, ¿verdad? Y ahí están los cristianos orando. Ahí estamos en cadena de oración para que gane nuestro hermano. Ora para que se convierta al Señor, ¿verdad? Y que no pierdan más el tiempo en esas tonteras. Eso me da tanta rabia. Me llegaban alumnos de los realities, ¿verdad? A la academia de música. Y tuvimos la oportunidad de poder hablarle a muchos. Y doy gracias a Dios porque muchos se salieron de esas cosas, ¿verdad? Porque tenían una confusión pensando que por ir a cantar a la tele, hermano, hay tanta gente talentosa, ¿verdad? Dedíquenle sus cosas al Señor. Bueno, entonces ahí están algunos diciendo, quiero dedicar y cantar y tocar mi instrumento para Dios, pero lo que realmente Dios está mirando es que quieres que te vean, ¿verdad? Que te aplaudan, ¿verdad? Que cuando tú diriges las alabanzas, la gloria de Dios se mueve, ¿verdad? Y el otro dice por ahí, me gustaría compartir una palabra que Dios puso en mi corazón, pero lo que Dios ve es que en realidad quieres que vean tu capacidad de llegar a las multitudes enseñando, ¿verdad? Y no que quieres compartir lo que Dios puso en tu corazón, ¿verdad? Otros dicen por ahí, voy a formalizar mis estudios de la Biblia, ahora voy a ir al instituto bíblico para compartir con otros la palabra de Dios, de manera que ahora sea más profunda para la gloria de Dios, ¿verdad?
Pero en realidad, muchos, no digo que todos, pero muchos quieren exhibir sus títulos académicos, ¿verdad? Ya no me diga hermano, ahora dígame eh, licenciado, como dijo el chaparrón, ¿verdad? Dígame licenciado. Licenciado en divinidades, ¿verdad? Y quieren exhibir, en realidad lo que Dios está mirando es que quieren exhibir sus títulos, ¿verdad? Académicos y tener conocimiento suficiente. ¿Sabe para qué quieren tener el conocimiento suficiente? Para ir a aplastar, ¿verdad? A otro con sus respuestas súper profundas. Y ahí están, eso es lo que quieren, ¿verdad? Otros dicen, les voy a compartir una nueva serie sobre temas controversiales de la Biblia. El tema de hoy es los dinosaurios en la Biblia. Próxima semana, hermano, prepárese porque vamos a hablar, el tema va a ser Elías. ¿Fue abducido por los extraterrestres? ¿Verdad? Y la gente dice, wow, ¿verdad? Pero lo que Dios está mirando en realidad es, lo que tú estás diciendo es, los voy a dejar con la boca abierta, con este estudio que voy a preparar, ¿verdad? Y se va a llenar el lugar, pero en realidad lo que tú quieres demostrar, ¿verdad? Todas esas cosas, ¿verdad? Por ahí había una persona que enseñaba cuántos árboles habían en el huerto del Edén, por hermano, por Dios. Una serie, ¿verdad? Dios mío, ¿verdad? Y ahí empiezan, ¿verdad? En nuestro tema de hoy vamos a hablar acerca de los dinosaurios. Cuando dice la Biblia los monstruos se refería y ¿sabes por qué Dios no habla, la Biblia no habla ni menciona a los dinosaurios? Porque no es relevante. Hay cosas mucho más importantes en la Biblia que estar hablando de los dinosaurios, ¿verdad? O si Elías se fue en carros con los extraterrestres, ¿verdad? Si fue mi amigo Max, o si quizás quién fue, no sé. Pero hay gente que pierde su tiempo en cosas que no son relevantes, ¿verdad? Y la gente se va al infierno porque no escucharon la palabra que los confrontaba. Otros escuchan ahí, ¿verdad? Y le dice el pastor, hermano, ¿podrías limpiar los baños de la iglesia? Y le dice, amén, mi pastor, heme aquí, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Pero en tu corazón estás diciendo, este trabajo no es para mí, pero igual lo voy a hacer, Señor. Yo debería estar en el escenario, ¿verdad? Pero igual lo voy a hacer, Señor. Y ahí estás, ¿verdad? Pero cuando te toque limpiar los baños, te toca hacer, hazlo pero con alegría, ¿verdad? Todo, limpia todo, deja limpiecito, ¿verdad? Que te gusta hacerlo, ¿verdad? Que no solamente te gusta estar acá adelante, donde te vean, ¿verdad? Sino que estés dispuesto a hacer todo. Y yo doy gracias al Señor por los hermanos de la congregación porque yo los veo en todo, ¿verdad? A veces los veo llenos de esta cosa de polvillo, esto, ¿verdad? Y estamos ahí, parecemos berlines, los hermanos acá, ¿verdad? De tanto lijar las murallas, ¿verdad? Y luego estamos ahí más presentables, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero Dios está mirando el corazón. Todo lo que tú hagas, hazlo con alegría, hazlo con sencillez. Otros dicen por ahí, cuando se pide una petición, amén hermanos, estaré orando, intercediendo y clamando, ¿verdad? Estamos clamando por las peticiones. Tú respondes, ¿verdad? Pero la realidad es que ni oras por los alimentos en tu casa, ¿verdad? Y te comiste todo, ¿verdad? ¡Ay, gracias, Señor! Entonces, debemos ser sinceros, hermanos, delante del Señor. Es algo que ahí está, ¿verdad? Que tú sí seas así. Si tú dices que vas a orar, ora, ¿verdad? Pero ora de verdad, pues no, no así como, Señor, ayuda a la abuelita María que está en el hospital, amén. Ora de corazón, ¿verdad? Es algo que nos debe llamar, ¿verdad? Decir que sirves a Dios, pero en realidad lo haces para ser visto por los hombres, solo te llevará a la condena de tu alma. No vas para ningún buen lugar. No creo que los religiosos estén en el cielo. Entonces debemos aprender de esto, ¿verdad? Una persona religiosa no es un verdadero hijo de Dios. Y hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿A quién estás sirviendo?
Durante mi juventud me di cuenta que mi supuesto servicio a Dios era solamente religiosidad, solamente religiosidad. Mi mayor preocupación era que los pastores y la congregación me vieran como el Rubencito piadoso, antes de ser, de hecho me dicen hasta el día de hoy Rubencito, ¿verdad? Pero en realidad yo no lo era, ¿verdad? Tenía mis cachitos, ¿verdad? No faltaba ningún domingo porque me era una costumbre, ¿verdad? Y si faltaba, se iba a notar, porque como yo tocaba el teclado, entonces ya no faltaba, para que los hermanos vieran que yo iba, ¿verdad? ¿Eso cómo se llama? Servir al ojo. Ponía cara de niño Dios de Mayoco. ¿Ha visto al niño Dios de Mayoco? Así como, ¿verdad? Todas las hermanas querían que yo fuera su yerno, porque era tan bueno Rubencito, ¿verdad? Así. Pero no sabían que tenía los cachitos, ¿verdad? Entonces ponía cara de niño Dios de Mayoco en la iglesia, pero en mi casa era un mal hijo, atrevido, mal hermano, ¿verdad? Mis pobres hermanos, ¿verdad? Los tiraba contra las murallas, ¿verdad? Los ministraba, ¿verdad? Hacía imposiciones de mano. Terrible. Hoy día nos reímos, ¿verdad? Pero era terrible. Mi pobre mamá, imagínate, puros hombres, ¿verdad? Nuestra pelea no era así como de cariño, ¿verdad? No era como así. Mi mamá parecía la de la lucha libre ahí, ¿verdad? Y uno, dos, tres, contaba, ¿verdad? Era terrible, hermanos. Gracias a Dios crecimos. Bueno, ya más grande me di cuenta que mi supuesto servicio a Dios era simplemente emoción, ¿verdad? Y cariño incluso hacia las personas. Servía para las personas. Y eso no está bien, ¿verdad? Nosotros servimos a Dios por obediencia, no por emociones. Es algo que me costó entender y me hizo entenderlo con lágrimas. Cuando antes de tener el llamado de parte del Señor, una de las cosas que Dios nos movió, pero yo quiero que lo entienda bien esto, ¿verdad? Pero en su momento Dios nos movió con mi esposa a tener que salir de la iglesia donde nosotros estábamos, ¿verdad? Pero no porque hubiera un escándalo, no porque hubiera mala palabra, no porque, sino que todo estaba muy bien, muy cómodo para nosotros, ¿verdad? Y lo que pasaba era que estábamos tan cómodos que no podíamos entender el propósito y el trato que Dios ya quería tener con nosotros, para luego llamarnos al ministerio. Entonces, cuando Dios comienza a movernos en esto, no sabíamos si esto era de Dios o no, ¿verdad? Y cuando dimos el paso a un lado, llorábamos con los pastores, ¿verdad? Ahí llorar, ¿sabes lo que es llorar, no? Era como le dije, pastor, lo que pasa, y me puse a llorar, ¿verdad? Y no podíamos hablar de llorar, ¿verdad? Y ellos no entendían nada. Les costó entenderlo después, ¿verdad? Pero lo que sucedía era que en cierta manera Dios nos estaba moviendo de nuestra comodidad para tratar con nosotros y nos sacó y quedamos sin iglesia. No teníamos un lugar donde ir, nada. Y nos sentíamos huérfanos con mi esposa, incluso malos, hasta que nos dijimos, nos equivocamos, esto está mal, ¿verdad? Bueno, poco a poco Dios nos fue guiando, ¿verdad? Y y llegamos a un lugar donde las cosas eran completamente opuestas, ¿verdad? Y ahí Dios trató con nosotros fuertemente. Y gracias a ese trato, ¿verdad? Pudimos sacar en cierta manera muchas cosas religiosas y de alguna forma Dios comenzó a moldearnos para poder recibir este llamado al ministerio. Pero fue un trato duro. Y yo ahí entendí, por primera vez, que no puedo servir a Dios por el cariño a las personas. En este caso eran los cariños hacia los pastores, a los hermanos de la congregación. Tuve que echarme ese cariño al bolsillo y quedarnos solos. Y ahí Dios trató con nosotros. Y hoy día seguimos viendo a los pastores y seguimos teniendo el cariño. Pero fue un trato difícil. Ese fue el trato que Dios tuvo con nosotros. No, no le digo que ahora es de usted, pero así fue, ¿verdad? No servimos a Dios por emociones. Servimos a Dios por obediencia y por convicciones. Dios nunca te va a pedir lo que a ti te gusta. Siempre Dios te va a pedir cosas que van más relacionadas con lo que no te gusta tanto, ¿verdad? Así que no te sorprendas si de repente se te llama en algo que a lo mejor no es lo que más cómodo te sientes, ¿verdad? Pero así son las cosas del Señor. Me costó mucho entender, ¿verdad? Entender esto.
Efesios 6:5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, con temblor y temor, con sencillez en vuestros corazones, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Subraya ahí, siervo de Cristo. ¿Qué significa un siervo de Cristo? La mejor traducción de siervo de Cristo es la palabra esclavo. ¿Te gusta el título esclavo? Eres un esclavo. En Romanos capítulo 1:1, yo le voy a leer la versión de la Nueva Traducción Viviente, porque ahí originalmente dice así, yo Pablo, siervo de Cristo, pero yo le leo la traducción viviente, la Nueva Traducción Viviente dice, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol, que significa enviado, y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Y ahí Pablo inicia la escritura de la carta a los romanos. Pero él se identifica como un esclavo de Cristo, ¿verdad? Y acá en Efesios 6:5 decía, sino como siervos de Cristo, ¿verdad? Está hablando no al ojo, sino como siervos de Cristo. Entonces, cuando la palabra siervo viene del griego doulos y de donde ya se deriva después la palabra servicio, servidores, etc. Pero esta palabra significa esclavo, esclavo, ¿sí? Es un esclavo. Hoy son muy pocos los países en donde se sigue practicando la esclavitud, pero yo buscando ahí por internet me di cuenta que todavía hay algunos países donde se practica, ¿verdad? Dentro de las distintas sociedades, el esclavo es situado en el último escalafón de la sociedad, ¿verdad? No le alcanza ni para el rango más mínimo. No es considerado nada, ¿verdad? Pueden estar los perros y mucho más abajo está el esclavo. Entonces, generalmente el esclavo nacía en esclavitud y sus hijos estaban destinados a ser esclavos, ¿verdad? Así era la vida de ellos. Cuando nacía un bebé en una pareja de esclavos, este niño venía ya condenado, ¿verdad?, a la esclavitud y cumplir esa función. El esclavo desde pequeño sometido al trabajo pesado. El esclavo no está en su oficina, ¿verdad? Ahí no. Esclavo, ¿verdad? El esclavo crece y desarrolla su vida con muchos deberes, sin ningún derecho para sí. Es alimentado solamente para que pueda trabajar más, ¿verdad? Se le da una casa para que viva, se cubra de las inclemencias, ¿verdad? Para que siga teniendo vida y siga trabajando, ¿verdad? El esclavo no tiene derecho, no puede proponer nada, no puede exigir nada, no puede pedir nada, no puede opinar nada, no puede hacer nada más que obedecer. Obedecer, obedecer y obedecer. Esa es la actitud correcta de un esclavo verdadero, ¿verdad? Aquel que ha comprendido cuál es su condición. El esclavo lo hace por sometimiento, ¿verdad? Porque si el esclavo llega a levantar la voz, le va mal, ¿verdad? Le va mal, puede hasta morir. El esclavo lo hace todo por sometimiento porque no tiene ninguna posibilidad que alguien lo defienda. No hay derechos humanos para el esclavo, ¿verdad? No tiene ninguna posibilidad. Entonces, cuando la Biblia nos habla que debemos vivir como siervos, ¿verdad? ¿Qué significaba siervos? Esclavos, en este caso, siervos de Dios, esclavo de Dios. ¿Se refiere a una vida infeliz? ¿Se refiere porque la vida del esclavo era una vida infeliz, ¿o no? ¿O era bonita? No. Entonces, cuando la Biblia nos dice que debemos ser esclavos de Dios, ¿se refiere a que debemos tener una vida infeliz? Aplique el sentido común, ¿verdad? Sin duda que no. Primero que todo, es importante decir inmediatamente que todo lo que Dios nos ordena por medio de su palabra va directamente relacionado con ¿qué? Con nuestro propio beneficio. Jamás Dios te va a pedir algo que vaya en contra de tu integridad. Jamás Dios te va a ordenar algo en sus mandatos, algo que afecte tu vida, ¿verdad? Que te haga tener una mala relación con tu esposa o tu esposo, con tus hijos, en tu trabajo. Jamás. No hay ningún mandato en la Biblia que vaya en contra de nosotros. Todo lo que Dios ha establecido en su palabra, para nosotros, sus siervos, sus esclavos, es ¿para qué? Para que nos vaya bien. Para eso es, ¿verdad? Para que seamos muy felices, para que nos vaya bien, para que tengamos paz en nuestros corazones y venga la bendición de Dios por producto de la obediencia. ¿Sí?
Entonces, ¿entiendes ahora lo que significa el esclavo de Dios versus el esclavo terrenal, verdad? El esclavo de Dios, como tú y yo, tampoco tenemos derechos a decirle a Dios nada. No hay nada que tú puedas aportar para el reino de Dios. ¿Sabías tú eso, no? Nada. Señor, ¿y si pintamos las calles de oro? No, no es necesario, ¿verdad? No te preocupes. Señor, ¿y si... No, tampoco. Ya Dios todo lo ha establecido, ¿verdad? Todo es perfecto en el Señor. Y tú debes entender, tienes que entrar en ese conocimiento, ¿verdad? Y en esa humildad de reconocer la voluntad de Dios y de entender que es buena y agradable, ¿verdad? Para tu vida también. Entonces, cuando tú haces las cosas y vives una vida de servicio a Dios, de esclavitud, con la actitud que les comentaba anterior, pero vas entendiendo que en realidad todo eso es para tu propio beneficio, ya tú lo haces con alegría. ¿Verdad que sí? Hacer la voluntad de Dios bendice tu vida, bendice tu familia, te hace ser un mejor padre, un mejor hijo, un mejor esposo, esposa, trabajador, lo que sea. Si nosotros aplicáramos la palabra de Dios completamente, créanme que seríamos tan felices, hermanos. ¿O no? ¿Cuánto sufrimiento nos llega y nos toca vivir? Tanta desesperación que vivimos, ¿verdad? Y luego cuando somos exhortados por la palabra, viene Dios y nos ministra en el corazón, tú dices, uy, Señor, y pensar que sufrí todo esto, pero tú tenías un propósito. Ay, Señor, gracias. ¿Te das cuenta? Entonces debemos entrar en ese conocimiento y para eso tú tienes que esforzarte. Tú debes comenzar a tener una vida, tú y yo debemos tener una vida recta delante del Señor, en temor, en temblor, entendiendo que Dios siempre te está mirando, ¿verdad? Y estás barriendo, ¿verdad? Y dice que te cruzó el perrito. Ay, perrito lindo, ¿verdad? Perdón, ayúdame, Señor. Vino ese impulso, ¿verdad? Ayúdame, Señor, ¿verdad? Al perrito, para no pegarle, ¿verdad? Me acordé de lo que hablaban. Entonces, y vas moldeando, ¿verdad? Vas a tener el impulso, pero vas a ponerlo delante del Señor. Señor, gracias porque me di cuenta que está mal, ¿verdad? Ayúdame, ¿verdad? Voy a hacer algo, ¿verdad? No me voy a quedar solamente en la oración, ¿verdad? Y le haces cariño al perrito, ¿verdad? Y rompes el hielo ahí con el perrito. Ok. Primero que todo, entonces es importante decir delante de Dios y ser sinceros, ¿verdad? Para comenzar a vivir una vida ordenada. Debemos entonces comprender este concepto de lo que significa ser un esclavo de Dios. El apóstol Pablo, de manera voluntaria y en todos sus sentimientos, se autodenomina un esclavo del Señor. El apóstol Pablo, usted sabe que tenía mucho conocimiento, ¿no? No era un hombre que no tenía preparación, era un hombre destacado en lo intelectual, en todo, ¿verdad? En su estatus en la sociedad. Y él con todo ese conocimiento, con lo intelectual, ¿verdad? Con todo su ser, él se autodenomina un esclavo de Cristo. Y nadie lo obligaba a nada. Tú con todo tu conocimiento de Dios, ¿verdad? Eh, con todo su conocimiento de Dios, que era bastante, lo lleva entonces a la conclusión de este título en su vida que definen cuál es la correcta intención de nuestro corazón delante de Dios. Esclavos de Cristo. Entonces, es Dios quien pone las órdenes, ¿verdad? Usted está entendiendo esto, ¿no? ¿Quién es el que pone las órdenes? Dios. ¿Alguno de ustedes quiere desafiar a Dios? Podríamos, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Bueno, es Dios quien pone las órdenes y nosotros obedecemos. No podemos cuestionar porque su conocimiento, porque su voluntad y sus designios son perfectos. Y ahí estaba yo en la semana pasada, ¿verdad? Y mi papá, con los golpes de corriente, el infarto y todo eso, y uno mira y dice, Señor, pensamientos que están ahí, ¿verdad? ¿Por qué tiene que pasar esto? ¿Por qué tiene, si es un hombre que te ama? ¿Por qué estamos sufriendo como familia? ¿Por qué vienen las olas, verdad? Y bueno, de ahí nace la palabra que compartía la semana pasada, ¿verdad? Pero yo después entendía que a pesar de que fuera muy malo a mis ojos todo ese escenario, ¿verdad? Terrible,
que deseo que nadie lo viva, uno dice, Señor, tu propósito, tu plan sigue siendo perfecto para mí y bueno para mí, a pesar de que sea todo tan malo, ¿verdad? Y uno comienza a reflexionar, ¿verdad? Por eso es bueno, yo le di gracias al Señor, como familia le dábamos gracias al Señor por la prueba, ¿verdad? Y teníamos pena, pero le dábamos gracias porque sabíamos que había algún propósito, que en el momento no lo comprendíamos y ahora ya lo estamos entendiendo, ¿verdad? Entonces es Dios quien pone las órdenes, nosotros obedecemos, no podemos cuestionar, ¿verdad? Porque Él tiene todo el conocimiento, Él es soberano, su voluntad es perfecta y sus designios son perfectos para nuestras vidas. Y quiero que me acompañe a Job capítulo 38, versículo 4. Pero yo no voy a leer, mejor no me acompañe, yo no voy a leer la traducción al lenguaje actual. Va a estar aquí proyectada de todas formas. En Job capítulo 38, 4. Job en algún momento trata de... Ay, ¿verdad? Se puso medio chúcaro, ¿verdad? Y le comienza a preguntar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué tanto desastre en su vida? ¿Qué pasaba, verdad? Y bueno, veamos cuál era la respuesta de Dios a su vida. ¿Entiende usted el concepto de esclavos de Dios, verdad? Y estamos completamente seguros en el hueco de su mano. Entonces, le responde Dios acá, dice, si de veras sabes tanto, le dice Dios a Job, dime dónde estabas cuando puse las bases de la tierra, en la creación. ¿Dónde estaba Job? ¿Dónde estaba usted y yo cuando Dios ponía las bases de toda la creación de la tierra? Tú no sabes quién la midió metro a metro. ¿Quién puso la primera piedra y en qué descansan sus cimientos? Tú no estabas allí mientras cantaban las estrellas y los ángeles danzaban. El versículo 8 al 11 dice, dime quién puso límites al mar. Usted ha visto que las olas llegan hasta ahí, ¿verdad? Bueno, le dice Dios, dime tú quién puso límites al mar cuando éste cubrió la tierra. Dime cuándo lo envolví entre nubes y lo dejé en la oscuridad. Dime cuándo les mandé a las olas no pasar más allá de la playa. Todo eso lo hace Dios. Usted se para en la orilla y la ola lo bota, ¿verdad? Pero Dios, con el poder de su palabra. Versículo 12. ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes al sol para que comience un nuevo día? Usted lo ha hecho, ¿no? ¿Alguna vez, ni siquiera lo podemos mirar al sol, imagínense? 13. ¿Alguna vez en tu vida le has dado órdenes a la tierra para que se quite de encima de los malvados? Cuando la luz del nuevo día se asoma tras las montañas, los malvados no soportan su luz y allí se acaba su poder. Has bajado al fondo del mar para ver dónde nace el agua. Eso científico. Esto es muy. Este es el libro más antiguo probablemente escrito. Y lo que se está diciendo acá es algo que la ciencia lo pudo descubrir hace muy poco, ¿verdad? El origen de la fuente de las aguas y todo lo demás, ¿verdad? Esto es tremendo, hermano. Usted lo leemos acá como una poesía bonita, pero esto está lleno del conocimiento de Dios. Era imposible que para esta época, cuando se escribía todo esto, existiera tanta conocimiento que hoy día ya es científico. ¿En cuál quedé? El 17. ¿Has bajado al reino de la muerte y visitado a los muertos? Si en realidad lo sabes todo, dime cuánto mide la tierra. En ese tiempo no se sabía nada, ¿verdad? ¿Sabes dónde viven la luz y la oscuridad? ¿Puedes llevarla al trabajo y regresarla a su casa? Claro que no, no has vivido tantos años ni naciste antes que ella. El 22 dice, ¿has estado en los depósitos donde guardo la nieve y el granizo? Mire, otra tremenda revelación, ¿verdad? Recuerde que ellos no sabían ellos pensaban, ni siquiera sabían que la Tierra era redonda, nada, ¿verdad? No había Google Earth con satélite, nada de eso, ¿verdad? Piense usted en este contexto. Dice el 23, yo los tengo guardado para los tiempos de guerra y para castigar a los malvados. ¿Sabes hacia dónde se dirigen los relámpagos y a qué regiones de la tierra viajan los vientos del este? ¿Sabes quién deja caer las lluvias torrenciales y quién riega los desiertos donde nadie vive? ¿Quién riega los campos secos y los convierte en verdes prados? ¿Quién produce la lluvia y el rocío? Dime, ¿de dónde sale el hielo y la escarcha cuando el agua del mar profundo se endurece como la roca?
¿Puedes hacer que las estrellas se agrupen en constelaciones y aparezcan todas las noches? Allí tienes a la Osa Mayor, a Orión, a las siete cabritas y a la Cruz del Sur. Si no sabes gobernar la tierra, ¿cómo podrías gobernar el cielo? ¿Puedes ordenar que llueva como con solo levantar la voz? ¿Puedes darle órdenes al rayo y hacer que te obedezca? Dime, ¿quién le dio sabiduría al gallo y a las otras aves? Dime si eres capaz de contar las nubes y hacer que llueva para humedecer la tierra cuando está seca, cuando está reseca. Tú no consigues comida para las leonas y sus cachorros mientras duermen o descansan en el fondo de sus cuevas. Tú no alimentas a los cuervos cuando sus polluelos andan perdidos y me piden de comer. Qué tremendo, ¿verdad? Wow, esto es asombroso, ¿verdad? Entonces, ¿podremos nosotros darle algún consejo a Dios, hermano? Ni uno, hermano. ¿Pero podemos recibir consejo de Dios? Todos. Entonces, así como el apóstol Pablo, tú y yo debemos comprender nuestro lugar delante de Dios. Podemos ir confiadamente delante del trono de Dios en comunión, pero no debes confundir confiadamente con confianzudamente. Algunos cristianos olvidan que nos estamos relacionando nada más y nada menos que con el único y gran Dios, el gran yo soy. Cualquier tribu ignorante de África se dirigiría a Dios con mayor reverencia que cualquiera de nosotros, hermano. Cuando llega el Evangelio, cuando llegan los evangelistas, ¿verdad? A las tribus, ignorantes las tribus, ¿verdad? Las que usted se ríe, que cómo se ponen cosas aquí en la boca, ¿verdad? Y usted, ay, esta gente, porque usted se ríe, ¿verdad? Bueno, esa gente cuando llega la palabra de Dios, y ellos comprenden el Dios que le están presentando, que es un Dios que está sobre todo los dioses que ellos... Esa gente sirve a Dios con un temor, una reverencia que usted no se imagina. Esa gente está así, ¿verdad? Porque entienden que Él es Dios, alfa y omega, principio y fin. Y nosotros lo decimos tan fácilmente, ¿verdad? Hasta lo cantamos. Pero esa gente entiende que el Dios que están sirviendo es el Dios todopoderoso. Entonces ahí nos damos cuenta que todavía no conocemos completamente a Dios. ¿Te das cuenta? Cuando cualquier cosita, ¿verdad?, desplaza a Dios. Servimos a Dios de una forma tan liviana y al ojo de que cualquier situación en nuestra vida lo termina desplazando del primer lugar que le corresponde, ¿verdad? Pero nos confundimos en decir y decimos, no, es que el Señor sabe. Si el Señor conoce mis situaciones, mis problemas, ¿verdad? Entonces, querido hermano, hermana, el día que lleguemos a comprender quién es realmente Dios, nuestra actitud hacia Él va a cambiar. Y hoy día es la invitación para que comiences a conocer a Dios, ¿verdad? Hicimos toda una serie acerca de los atributos de Dios. Esto nos debe llevar a tener un servicio a Dios mucho más diligente. No sirvas a Dios de una manera confianzuda. Dios no es tu amigote, buena onda, ¿verdad?, que está ahí siempre para echarte la manita. Ayúdame, Señor. Ay, te ayudo, hijo. ¿Ah? No. El de arriba, algunos dicen, ¿verdad? No, si el de arriba así, no, ¿cómo el de arriba? Reverentes delante del Señor, ¿verdad? No sirvas a Dios de una manera confianzuda, ¿verdad? Dios no es tu amigote, ¿verdad? Él es Dios, Él es digno de alabanza y de exaltación. Mira, si estuviéramos cantando al Señor y Dios te permitiera un minuto ser transportado, ¿verdad?, al tercer cielo, donde está Él en su trono y toda la adoración celestial, tú no estarías con la misma actitud adorándole como estamos acá abajo. Créeme que no. O sea, de partidita te agachas, ¿verdad? Ya estás ahí postrado y tratas de hacer por último lo que, no sé, alguna cosa, ¿verdad? Y está toda tu atención puesta en el Señor, ¿o no? Porque lo estás viendo. Pero ¿por qué es necesario verle? Bienaventurados los que sin haber visto han creído. Sirve al Señor sin necesidad que Él tengas que saber o recordarte de cada semana que Dios espera que le sirvas sinceramente, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿a quién estamos sirviendo hoy día? ¿A Dios o a los hombres? ¿A la sociedad? ¿A esta congregación? ¿Al pastor?
Entonces, los siervos o los esclavos de Cristo los servimos sin condiciones, sin cuestionamientos, sin cambalaches, ¿verdad? Y con esto termino. No puedes servir a Dios para que Dios te ayude, ¿verdad? No, esta semana voy a ir a Dios, voy a ir a donde el Señor porque tengo un negocio, tengo tal cosa, ya voy a ponerme las pilas. Ya. ¿Dónde está mi traje de domingo? Así como mi chaqueta de iglesia. No, es que ahora necesito del Señor, así que voy a... No, hermano, qué feo eso, ¿verdad? Eso es feo en todas las situaciones. A mí no me gusta cuando mis hijos me... Ay, papito lindo, precioso. Si ellos no fueran así siempre, yo les preguntaría, ¿qué quieres? Pero a ninguno de nosotros nos gusta eso, ¿verdad? Bueno, sirvamos al Señor con alegría, ¿verdad? Que hay en tu corazón para el Señor. Recordemos que la Biblia nos advierte que el corazón es engañoso, ¿verdad? Y es necesario que hoy día salga a la luz lo que hay en tu corazón, ¿verdad? Y lo puedas examinar. En Efesios 6:5 hablábamos, ya lo hemos leído, ¿verdad? Dice el versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervo de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Puedes estar sirviendo a Dios, pero con una mala voluntad. ¿Sí? Y estás ahí haciéndolo todo, pero con una mala voluntad. Dios espera que tu servicio a Él sea con conocimiento bíblico y y lo hagas con buena voluntad. Yo no puedo estar animándote todas las semanas. Ay, hermano, sí, hazlo. No, porque no. Tengo muchas cosas que hacer, ¿verdad? Tengo que preocuparme de mí, de mi familia. No puedo estar haciendo eso. Entonces tú preocúpate de servir a Dios de buena voluntad. Es algo que a ti te pertenece, ¿verdad? Nadie lo puede hacer por ti, solamente lo puedes hacer tú, es algo personal. Cuando sirvas a Dios, hazlo con la intención y la voluntad correcta. Si vas a hacer algo para ser visto por los demás, mejor no lo hagas. Si vas a hacer algo para Dios con el más mínimo sentimiento que no alabe al Señor, mejor no lo hagas. Si vas a hacer algo para Dios motivado por la emoción nada más, mejor no lo hagas porque lo vas a dejar a medias. Y vas a decir, sí, Señor, yo quiero hacer esto, yo sí, Señor, aleluya, nunca te negaría, Señor. Y como es pura emoción, terminas negando al Señor. Entonces, dile al Señor, Señor, yo te sirvo de corazón, bajo tu voluntad, no la mía. Haz de mí lo que tú quieras. Estoy dispuesto a lo que tú quieras. Y todo lo que se me diga, lo voy a hacer con alegría y con sencillez. Y me voy a esforzar por hacer lo mejor para ti. Me voy a esforzar para hacer lo mejor para ti. No intentes servir al Señor para conseguir favores, ¿verdad? No, hermano, no trates de seducir al Señor, ¿verdad? Otro cuento, ¿verdad? No podemos. Si el Señor no puede ser burlado, ¿verdad? No, hermanos, no puedes burlar a Dios. Dios espera que no sirvamos solo al ojo, ¿verdad? Esto significa que tenemos que hacer las cosas bien, con responsabilidad, sin importar que alguien te está mirando, ¿verdad? Ni supervisando ni exigiendo. Me da mucha alegría en el corazón cuando a veces yo digo algo y hasta se me olvida después, ¿eh? Se lo puedo pedir a algún hermano y veo que después lo hacen, ¿verdad? A mí me da mucha alegría porque veo que hay una diligencia, ¿verdad? Hay una preocupación, hay una consideración. Eso me pasa a mí. Pero fíjate que el Señor se agrada cuando tú haces lo que Él ha establecido en su voluntad, en su palabra. No intentes servir al Señor entonces para conseguir favores. Dios espera que lo sirvamos siempre, ¿verdad? Sin importar la circunstancia, hazlo. Hago bien las cosas para el Señor, ¿verdad? No para que la gente diga que yo lo hago bien, lo hago para el Señor. Aprender a vivir sirviendo a Dios en todo tiempo, sin importar la circunstancia o quienes me lo pidan, me va a llevar a vivir una vida temerosa delante de Dios, agradable delante de Dios. Dios quiere usarte grandemente en tu vida. Pero es importante detenernos entonces en este día y hacernos esta pregunta. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Qué es lo que te motiva? Te quiero invitar a que te puedas presentar delante del Señor. Ponte de pie y vamos a orar. La pregunta es, ¿a quién estamos sirviendo? ¿A quién? Una pregunta, ¿verdad? Que hemos comprendido hoy día probablemente.
Vamos a orar al Señor ahí donde estamos y vamos a darle gracias a nuestro Rey, que nos ama por lo demás, ¿eh? Dios nos ama, no se lo olvide. Señor, te damos tantas gracias en esta noche, en esta mañana, Señor, porque estás hablando a nuestras vidas, Señor, estás guiándonos a servirte conforme a tu voluntad. Señor, probablemente tenemos muchas buenas intenciones que tal vez son motivadas por nuestras propias intenciones emocionales, Señor, egoístas muchas veces. Señor, pero mira en nosotros, Padre, y ayúdanos a que todo lo que hagamos, Señor, podamos comprenderlo en nuestro corazón. Amado Dios, hoy día nos vamos a esforzar por poner toda nuestra atención en nuestro servicio a ti, Señor. Para que lo que hagamos, Señor, sea mucho, sea poquito, Señor, que todo sea conforme a tu voluntad. Tal vez lo hemos estado haciendo para ser aprobado por los hombres. Tal vez lo estamos haciendo con una intención que no corresponde, Señor. Pero hoy día, Padre, estamos entendiendo algo más de tu voluntad. Señor, ayúdanos para que todo lo que hagamos, Señor, todo lo que se nos ha encomendado, lo hagamos gratamente delante de ti, lo hagamos con sinceridad y que podamos despojarnos de todo lo que no te glorifica, Señor. Todos esos sentimientos, esos pensamientos, esas ideas, esas intenciones que no te glorifican, Señor. Amado Dios, queremos hacer tu voluntad. Queremos que tú nos guíes. Queremos que tú nos ayudes en esta mañana, Padre, porque estamos entendiendo, Padre, lo grande que eres tú. Nos cuesta entender en nuestra capacidad mental, Señor, la grandeza de tu presencia, Señor. Pero ayúdanos en esta mañana a poder avanzar un poquito más. Señor, yo oro por mis hermanos que están acá, para que tú les animes, Señor, que podamos despojarnos cada uno de nosotros de las religiosidades que podemos traer, Señor, arraigadas en el corazón, y que podamos en esta mañana, Señor, ser libres para ti. Conoceremos tu verdad, que es tu palabra, y tu palabra nos hace libres, Señor, para servirte conforme a tu corazón. Que seamos siervos para tu gloria, que seamos esclavos tuyos, alegres, contentos, felices, Señor, de poder ser esclavos y vivir en tu reino. En el nombre de Jesús, Señor, derrama toda bendición sobre nuestras vidas en esta tarde. Y te agradecemos, Señor, por tu palabra que es tan oportuna a nuestros corazones, Señor. Que todo propósito de aflicción en nuestras vidas se cumpla, que podamos entenderlo, Señor, y podamos recibirlo con tanta alegría. Señor, bendice a tu pueblo en esta semana. Bendice a tus hijos, Señor, a la congregación, tanto los que están acá como los que están en casa. Señor, conforme a su obediencia, bendíceles, Señor, grandemente. Derrama toda bendición sobre sus vidas. Te pido, Señor, que les ayudes durante esta semana, Señor. Levanta, Señor, a aquellos que están enfermos. Dale ánimo, Señor, al que no tiene fuerza, Señor. Anima, Señor, a aquel que quiere seguirte, Señor, pero hoy día está debilitado. En el nombre de Jesús, tuya es la alabanza, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Te servimos, Señor, a ti. Gracias, Padre. Amén.